Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este primer programa de la segunda temporada de 7.000 millones, 21 horas 12 minutos. Estamos en vivo por Televisión Nacional de Uruguay, este programa que busca poner la mirada en los temas del mundo. ¿Cómo andas, Maxi? Todo bien, Jorge. La Un verdad, gusto. un placer estar nuevamente en la segunda temporada de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional, que no solo es el periodístico internacional de TNU, sino que es el periodístico internacional de la televisión uruguaya, porque lo que van a ver en 7.000 millones no se los ofrece nadie en Uruguay. Nosotros somos los únicos y por eso tenemos mucha información para compartir con ustedes. Como era habitual en la primera temporada, Jorge, dos temas centrales vamos a tener hoy. Uno de ellos, fenómenos naturales. ¿Qué está pasando en el mundo? Huracanes, terremotos, avalanchas. Vamos a estar hablando sobre todo eso y vamos a intentar entender por qué sucede eso. Algunos vinculados a cambio climático y otros no directamente, pero siempre se puede reducir el riesgo y ese es un aprendizaje que vamos a intentar tener hoy. Es así, y además otro tema, la amenaza nuclear. ¿En qué contexto también está sucediendo esto? ¿Qué va a pasar en el mundo? Todas las miradas se centran en Corea del Norte, pero hay más países que están desarrollando armamento nuclear. Vamos a hablar también sobre eso. Pero de entrada lo que queremos hacer es invitarlos, porque en esta temporada ustedes pueden ser parte de 7.000 millones a través de las redes sociales. En Twitter, @7M millones, ya pueden escribirnos por allí, y si no, a través del WhatsApp en el 092 1040 74. 092 1040 74 pueden escribirnos y participar una hora en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Muy bien, está hecha la invitación y ya vamos a darle la bienvenida a alguien que en nuestra primera temporada ocupó un rol fundamental como analista de varios de los temas que tratamos aquí. Ahora lo vamos a tener una presencia casi permanente para tener una mirada distinta sobre los fenómenos que tratamos aquí en 7.000 millones. Estoy hablando de Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto compartir de vuelta, una alegría volver a 7.000 millones, compartir con la gente del canal y con, bueno, la gente que elija vernos por la televisión. ¿Qué te hace pensar 7.000 millones? ¿Cuáles son? Vos decís, lo has defendido mucho al programa. ¿Qué es lo que te hace estar acá con nosotros y pensar que podemos darle información de calidad a los ciudadanos, información relevante también? Bueno, lo decía Maxi, ¿no? En primer lugar, es el único programa que tiene que ver con la política internacional. Hay noticias internacionales en la televisión, pero este es el único programa que se dedica a eso. Mucha gente me preguntaba cuando hablábamos de volver a 7.000 millones, ¿por qué un programa de política internacional? A mí me gusta mucho una imagen que presentó en su época Luis Alberto Herrera, que él decía, ¿el Uruguay es internacional o no es? Y para provocar un poco esa reflexión y esta idea, además de que mi papel aquí sea un poco el cable a tierra, ¿no? El de evitar un poco que sea tan teórico el tema internacional y tan lejano. Acercar todo acercarlo, ¿no? a cada hogar. Yo traje 3 ejemplos, ¿no? De cosas que de alguna manera nos tienen que hacer pensar por qué la política internacional no es algo ajeno a los uruguayos y uruguayas. El primer tema es el comercio internacional. Que quizás sea el tema más recurrente cuando uno piensa en política internacional. Y ahí la idea es muy clara. Uruguay produce 10 veces más cosas que consume. Les voy a poner el ejemplo en los productos principales: carne, celulosa, soja, lácteos y arroz. De estos productos, que son los 5 principales de Uruguay, nosotros producimos 10 veces más lo que consumimos. Es decir, si no los exportamos, los tenemos que guardar. Y esto tiene mucho que ver con el sentido de un Uruguay internacional, es decir, necesitamos exportar, pero al mismo tiempo necesitamos importar, porque hay muchas cosas que consumimos y que no producimos en Uruguay. En orden de las importaciones: petróleo, molinos de viento, vamos a hablar, ¿no?, de energías renovables, sí, por supuesto, automóviles, celulares, medicamentos y computadoras. Son en ese orden los productos principales de importación. Es decir, eso no se produce en Uruguay y los necesitamos para la vida cotidiana. Entonces, importaciones y exportaciones son la explicación de por qué Uruguay no puede estar encerrado. Es decir, el comercio es la primera razón por la cual la política internacional es un tema sustantivo para nuestro país. Pero a pesar de que es siempre el tema recurrente, los acuerdos comerciales y demás, no es solamente el comercio lo que explica la política internacional. Y hoy vamos a hablar de dos temas. Comercio definido también muchas veces por decisiones de política que se toman en algunas administraciones. Estoy pensando en Donald Trump,
está hablando de cerrar la economía estadounidense y que evidentemente tienen efectos casi inmediatos en el resto del planeta, ¿no? Absolutamente, es decir, ahí hay interdependencia. Hay cosas que nosotros necesitamos, pero que otros toman la decisión para estar más cerca, Brasil, Argentina, que son dos países determinantes para ese flujo comercial. Pero recién ustedes presentaban los temas de hoy y son para mí el segundo ejemplo de por qué la política internacional es tan importante. Lo que Chomsky, Jorge, le hiciste una nota espectacular, tuvimos la oportunidad de que este canal tuviera una transmisión en directo de su conferencia, Noam Chomsky. Hoy vamos a estar viendo parte de esa entrevista en 7 minutos. Exacto, él hablaba de lo que son los desafíos globales, dos en particular, catástrofe ambiental y amenaza de guerra nuclear, los dos temas que hoy vamos a tocar. Y él, los vamos a desarrollar más, pero él decía, la mejor defensa para protegerse de estos temas es la democracia, o una democracia de calidad. Y esto me lleva al tercer punto que yo quería tocar de por qué vincular política internacional con la vida cotidiana de nuestro país. Tiene que ver con los límites a la soberanía nacional. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos tomar decisiones autónomas. No es verdad que Uruguay sea un país soberano. Ya no lo es ningún país en el mundo, pero un país chico menos. Y pongo dos ejemplos. El juicio con Philip Morris. Los vamos a recordar todos, ¿no? Hace de esto 2 años, un juicio muy largo, pero se trata ni más ni menos que una política pública adoptada por un parlamento democrático, por un gobierno electo por la gente, vinculada a la salud pública, una campaña para informar a la gente de que el tabaco hace daño, y sin embargo un juicio internacional que no tuvo que ver con la salud pública, sino con la defensa de los intereses de una empresa multinacional, pudo haber dado vuelta una decisión de política pública que tenía que ver con la salud de la ciudadanía. Entonces, la soberanía empieza a estar en cuestión, la democracia empieza a estar en cuestión. Y hace poco tiempo, apenas un mes, pasó algo similar con la ley para la regulación del cannabis. También. El tema de los bancos. El tema de los bancos. El sistema financiero internacional, que nosotros no votamos, ni vota nadie, ni nadie decide sobre sus destinos, decide que Uruguay no puede hacer eso porque le impide a las farmacias poder tener cuentas bancarias para vender cannabis. Repito, una decisión adoptada por un parlamento democrático, por un gobierno democrático, que cuando se empieza a implementar tiene esta dificultad. Quiero poner un ejemplo porque es sorprendente. Lo voy a relacionar a Stephen Paddock. ¿Saben quién es, no? El asesino de Las Vegas. Sí. 59 muertes. ¿Saben qué hizo este hombre? Durante un tiempo acumuló un arsenal de armas que es equivalente a todo lo que se ha gastado. Los 15.000 personas que se anotaron en las farmacias han gastado menos dinero que lo que él gastó para comprar ese arsenal. ¿Saben cómo lo compró? Con tarjeta de crédito. De forma legal. Sí, con tarjeta de crédito y con una cuenta bancaria. Para eso no hubo restricciones. Para esto que tiene que ver con una ley adoptada en Uruguay, a través de un sistema democrático, aparece este... Entonces, mi punto es, hay un problema en los límites a la soberanía nacional, por lo tanto, a las decisiones que democráticamente se adoptan en nuestros países y en otras partes del mundo, a partir de una interdependencia que si nosotros no la entendemos, es muy difícil pensar que somos capaces de tomar decisiones. Entonces, no se trata de hacer con esto un análisis terrorista, catastrófico. Se trata de decir, entendamos cómo funciona la política internacional, cómo funciona el mundo, para poner a Uruguay en el mundo y para traer el mundo a Uruguay, que de eso se trata un programa de este tipo. Sí, muy bien. Por ese lado. Muchas gracias entonces, Álvaro, por este primer análisis de la justificación, si se quiere, de lo que es estos 7.000 millones que vuelven a la pantalla de la televisión pública, con dos temas, como tú decías, que tienen efectos naturalmente en nuestro país. Sí, y vamos a ir comenzando con los temas centrales de hoy. Vamos a empezar por fenómenos naturales, porque en minutos nada más vamos a estar hablando sobre este tema con Nubel Cisleros, el meteorólogo de Televisión Nacional. Las graves inundaciones provocadas por las lluvias del monzón en el sudoeste de Sri Lanka causaron la muerte de al menos 169 personas, según el Ministerio de Gestión de Desastres del país. Las fuertes lluvias se produjeron durante un periodo muy corto de tiempo. En China, una aldea quedó sepultada y más de 120 personas desaparecieron tras un deslizamiento de tierra ocurrido por las fuertes lluvias en la provincia de Sichuan. Decenas de personas murieron.
1.155 personas perdieron la vida en la India a causa de las inundaciones en lo que va del año, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del país. El organismo indicó que fueron creados unos 8.000 campamentos para alojar a los más de 2.300.000 desplazados a causa de las fuertes precipitaciones. En Italia, 29 personas murieron en un hotel que quedó sepultado debajo de la nieve luego de una avalancha provocada por una serie de terremotos. Más de 360 personas murieron en México por el terremoto del 19 de septiembre. El sismo de 7.1 a la escala de Richter dejó más de 250 muertos en Ciudad de México, la capital del país. Unas semanas antes, un terremoto de 8.2 provocó casi 100 muertos en el país centroamericano. Fue el más fuerte registrado en México en los últimos 100 años. El 1 de junio comenzó la temporada de huracanes en el Caribe, que finalizará el 30 de noviembre. Los expertos establecen que el promedio de fenómenos atmosféricos que se generan por temporada es de 6, pero esa cifra ya se superó este año. Harvey alcanzó la categoría 4, seguido por Irma, que fue categoría 5, José alcanzó el nivel 4, Katia, huracán categoría 2, y María alcanzó el rango de 5. Harvey, Irma y María le quitaron la vida a más de 160 personas. Harvey contabilizó 50 víctimas mortales e impactó principalmente el estado de Texas, en Estados Unidos. Irma mató a 82 personas en el Caribe y en Florida, también Estados Unidos. María, por su parte, fue fatal para más de 30 personas, principalmente en el Caribe, devastando Puerto Rico. Y esto que veíamos es apenas un resumen de lo que ha sucedido a lo largo de este año con relación a fenómenos naturales. Pero para bajar este tema un poco más a tierra y llevarlo hacia Uruguay es que recibimos, como les decíamos, al meteorólogo de Televisión Nacional, Nubel Cisneros. Nubel, un placer tenerte nuevamente en 7.000 millones. No, felicitarlo a ustedes por el programa, la verdad que muy lindo todo y bueno, sé que van a tener el éxito al cual ya están acostumbrados. Gracias, Nubel. Bueno, vamos a comenzar por lo más genérico. ¿Qué está sucediendo en el mundo con todo este tema del cambio climático? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo está avanzando el cambio climático? Bueno, está avanzando de forma muy rápida, ¿no? Es decir, de hecho ya los hechos, mejor dicho, nos están mostrando que el cambio climático ya está dentro de nosotros. Si uno mira, y a veces hay una pequeña duda, había gente que dudaba cuando decía si era variabilidad climática o cambio climático. Por lo general, le digo, asociamos cambio climático al calentamiento global. Es indudable que viene directamente relacionado, por lo tanto, mucha gente cuando habla de calentamiento global es lo mismo que cambio climático. Es indudable que se está dando. Bueno, si nosotros vemos, la historia nos indica que, si bien es cierto, hubieron pequeñas eras de hielo, donde indudablemente hubo fluctuaciones en cuanto a las temperaturas, hubo algo similar a lo que está ocurriendo ahora, pero a diferencia de lo que ocurre ahora, es que para que ocurriese ese tipo de fenómenos que sucedieron en la historia y que indudablemente nos referimos cuando no había datos, no había forma de poder catalogar si es cierto lo que pasaba, nos referimos por lo general a estudios que se han hecho, digo, en base a la historia, en base a determinados acontecimientos que se daban en esa época y que nos podían mostrar que sí ocurría ese tipo de fenómenos. Lo que sí se está notando es que estos fenómenos que supuestamente ocurrían durante miles de años, hoy están ocurriendo en el entorno de 100 años, prácticamente en un siglo se está dando ese cambio de temperaturas que tardó muchísimo tiempo en darse esto. Es indudable que la actividad antropogénica, la actividad del hombre, tiene relación directa con lo que es el calentamiento global y más luego de la revolución industrial, prácticamente que lo que es el calentamiento global se ha acelerado, pero prácticamente por obra casi directa, podríamos decir, de la actividad del hombre, la actividad antropogénica. Por lo tanto, sí podemos decir que hay cambios globales, sí podemos decir que los cambios se están dando, sí podemos notar que hay una mayor acidez en cuanto a los océanos, sí podemos notar que comienza a aumentar la temperatura del océano, que es donde más rápido se nota, y es lo que está provocando el deshielo que se está dando, tanto lo que es en el círculo ártico como también en el Antártico, y donde notamos también, como decíamos, que comienzan lentamente a ascender lo que es la superficie de los mares, y eso indudablemente trae un cambio climático asociado en todo el globo. Nubel, hay científicos que hablan de que el tema de los sismos no tiene que ver con el cambio climático, que eso es algo aparte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que indudablemente está todo correlacionado, ¿no? Si nosotros miramos, digo, que los cambios que se están dando en la atmósfera, es decir, toda la interacción que se da, no solamente ocurre en lo que es la atmósfera, sino también que tiene sus relaciones con lo que son las capas tectónicas, por lo tanto, indudablemente que sí tiene que haber una relación. La relación directa es indudable que va a ser difícil detectarla hasta no poder llegar a una correlación entre lo que son los fenómenos meteorológicos y lo que son los fenómenos sísmicos que se están dando en los últimos tiempos. Pero si me preguntás, yo te diría que hay una relación directa entre esos fenómenos. Sí.
Y en este último tiempo hemos visto fenómenos en Uruguay que quizá no estábamos tan acostumbrados, el tornado en Dolores, algunos sismos, por más leve que fueron en Carmelo, el último. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo el cambio climático está repercutiendo aquí en Uruguay? Bueno, en Uruguay ya se empezó a notar, más que nada, hay un cambio en el régimen de lluvia. El régimen de lluvia que está afectando a la región ha comenzado a aumentar fundamentalmente sobre lo que es la parte litoral y más que nada sobre la parte litoral norte del país, donde tenemos más lluvia que lo habitual, donde notamos también que el régimen de temperaturas comienza a ascender en forma gradual, ya prácticamente que las temperaturas tienen un comportamiento totalmente diferente y donde de hecho ya determinadas actividades agropecuarias han tenido que mutar, han tenido que empezar a cambiar y adaptarse a lo que son los fenómenos climáticos que están afectando la región. Y otra cosa que se está dando también, que se nota que los fenómenos son cada vez más violentos. Es decir, hay un pasaje de fenómenos prácticamente que se está dando sobre lo que son las zonas de nuestro país, más que nada sobre la parte costera. Hay un corredor que se ha formado desde lo que sería Colonia hasta el departamento Rivera, en esa diagonal. Bueno, ahí tenemos la presencia ya de un corredor de tornado que es cada vez más frecuente. Los fenómenos son cada vez más importantes en la región, asociados a vientos fuertes y a fenómenos de mucha lluvia. Muchos son de corta duración, pero son de efectos muy destructivos. Bárbaro, muchísimas gracias por una nueva participación. Ya te habíamos tenido la temporada pasada en 7.000 millones y bueno, seguramente te volveremos a ver aquí en el Periodístico Internacional de TNU. Cómo no, es un gusto haber estado con ustedes acá. Jorge, seguimos con más información. Sí, seguimos adelante con este tema y vamos a consultar a una experta, a otra experta, en este caso la doctora Claudia Nattenson, doctora en Geografía de la Universidad de Sevilla, experta en cambio climático, riesgo y vulnerabilidad social. Vamos a ver qué nos dice, porque por ejemplo es notorio que fenómenos muy similares, dependiendo de qué región afecten, de acuerdo al desarrollo de esa región, tienen efectos muy distintos. Sus primeras palabras. Para nosotros, en nuestro marco de análisis, son sociales. Es decir, no es un problema que surge de la naturaleza, aunque puede estar desencadenado por la naturaleza, sino que tiene que ver con cómo nosotros manejamos esa naturaleza, cómo la sociedad maneja esa naturaleza o no. Ahora, entre catástrofe y riesgo, la diferencia es que la catástrofe es cuando el riesgo se concreta. Cuando vos hablas de riesgo, estás hablando de una probabilidad de ocurrencia de algo, estás hablando de un proceso, estás hablando de algo dinámico que se va modificando en el tiempo. Cuando vos hablas de la catástrofe, es el momento en donde eso que podía pasar, pasa. ¿No es cierto? Entonces, digamos, cuando vos hablas de catástrofe y solamente te focalizás en eso, que era una de las viejas o de las antiguas formas de encarar estas problemáticas, solamente te ocupás de eso en la coyuntura. En cambio, cuando vos colocás una mirada desde el riesgo, es decir, de poder anticipar lo que va a pasar, vos podés entonces ir actuando antes que la catástrofe ocurra. Y en ese sentido, o disminuirla o incluso anularla, que no se llegue a producir. Que a veces se considera el riesgo solamente en sus aspectos técnicos. Y el riesgo en realidad no solamente tiene que ver con la ciencia, sino también con todo lo que no es científico, es decir, con la toma de decisiones, desde de las decisiones individuales hasta las más grandes, como pueden ser las de una ley o una nación a través de su Congreso. ¿No es cierto? Entonces, y esas cuestiones no necesariamente se basan en la ciencia, aunque la pueden tomar en cuenta, son más amplias, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de lo que se llama riesgo social, ya no riesgo técnico, sino riesgo social. Es una teoría que habla de cómo está constituida nuestra sociedad moderna. Hay autores clásicos en esto que hablan que la nuestra ya es una sociedad del riesgo, que ya no distribuye bienes sino riesgos, es decir, lo que hacemos sobre el territorio va a hacer que algunos estén en riesgo de catástrofe y otros no. Bueno, la vulnerabilidad social, dentro de las 4 componentes del riesgo, que digamos, hay que tomar en cuenta, ya de por sí la cuestión del riesgo no es algo que se pueda tomar disciplinariamente, tiene que ser un conjunto de disciplinas, e incluso más allá de las disciplinas, un conjunto de sectores, intersectorial, interdisciplinario, a múltiples escalas que hay que trabajarlo. Digamos, en ese sentido hay por lo menos 4 componentes, que tenés la peligrosidad, que es de dónde pueden venir los procesos amenazantes,
tanto naturales como artificiales construidos por el hombre, la explosión de una fábrica o las emisiones de gases contaminantes también entran dentro de esa categoría de peligrosidad, y la vulnerabilidad que nosotros denominamos vulnerabilidad social. También tenés la exposición, que tiene que ver con la distribución en el territorio de bienes y personas que están expuestas al problema, y la incertidumbre, que tiene que ver con la toma de decisiones. De esas cuatro, nosotros consideramos que la más importante es la de vulnerabilidad social en este momento. ¿Por qué? Porque es una dimensión, una componente que es la que determina que un grupo social pueda enfrentar o no este tipo de problemas, o que llegue a estar en situación de catástrofe o no. Es decir, y eso no depende de los procesos físico-naturales, depende de su situación en la sociedad. Bueno, otro de los temas que abordaba la doctora Nathanson tiene que ver con cómo reacciona la ciudadanía a los anuncios de las autoridades frente a una situación de riesgo. En otras sociedades, decía, la gente cree en las autoridades y sigue las instrucciones que se le dan para, por ejemplo, realizar una evacuación. Sí. Que lo primero que surge en nuestras sociedades, decía la doctora Nathanson, la nota la hiciste vos, pero yo estuve chusmeando también, que justamente aquí, en estas latitudes, se desconfía inmediatamente de las autoridades. ¿Por qué me dicen que abandone mi casa? ¿Qué información tienen? Sí, y la gente no se siente respaldada para abandonar su hogar tampoco. No daba el ejemplo de Japón, que en Japón, cuando sonaba la alarma y les decían que tenían que evacuar, se hacía de inmediato. Y lo último que vimos fue cuando sucedió ahora en Miami, el arribo del huracán Irma, que les dijeron que tenían que evacuar y las rutas colapsaron porque la gente decidió evacuar efectivamente. Además de que hay un tema de los seguros, ¿no? De que si te dan la orden de evacuar y no evacuás, después no te cubre el seguro y demás. Hay muchos intereses también. Sí, por supuesto, a nivel de las compañías de seguros siempre se ha manejado que tienen una influencia fundamental en todo lo que son las alertas meteorológicas, incluso, por ejemplo, hasta con el tema del granizo para también los automóviles y los seguros, esas advertencias de varios colores que también nos tienen siempre con una atención puesta en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Álvaro? A mí se me ocurren dos cosas, ¿no? Una la decía Nuber, está claro que esto tiene que ver con el efecto de los humanos en la Tierra. Y yo diría, él hizo una referencia muy interesante que tiene que ver con la revolución industrial. ¿Por qué hago esta mención? Porque ustedes hablaban ahora de las capacidades que tenemos las sociedades de reaccionar a eso. Y depende mucho en qué país, en qué parte del mundo se vive. Y esto tiene mucho que ver con los países desarrollados y con los países subdesarrollados. También. ¿Por qué traigo esto a colación? No es lo mismo, no todos somos iguales de responsables del cambio climático y de los efectos que está ocurriendo en el planeta. Del mismo modo que a no todos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo un tornado en Estados Unidos que en Puerto Rico, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo tornado, del mismo huracán, y sin embargo hay quienes tienen más capacidad para enfrentarlo y otros menos. Entonces, estas dos cosas las quiero plantear, porque aquí hay responsabilidades en el mundo. Los que se desarrollaron industrialmente tienen más responsabilidades que los que estamos en el subdesarrollo. Entonces ahora todos hablamos de proteger el planeta, pero hay algunos más responsables que otros de haberlo puesto en la situación que está. Y hay quienes tienen más recursos para hacerlo. Lo mismo pasa con el amigo Trump, que ahora se desentiende tranquilamente y sale Estados Unidos, ni más ni menos que Estados Unidos, del Acuerdo de París. Entonces, esta cuestión de las asimetrías y de las responsabilidades es importante. Y lo otro es una cuestión personal. Miren, hace 20, 30 años no nos poníamos protector solar para ir a la playa. Ustedes recuerdan, ¿no? Íbamos a la playa tranquilamente, horarios prohibidos, incluso al mediodía, y ahora es imposible. Así de concreto es lo que nos está pasando. O, por ejemplo, yo tengo una cabaña en Aguas Dulces y nosotros jugábamos al voleibol entre el final del agua y las dunas. Ahora no se puede poner ni una reposera o Piriápolis. Entonces, no es ciencia ficción, porque algunos dicen, no, se está exagerando. Miren, aquí en Uruguay ya podemos ver, en muchos casos, que hay un efecto que nos cambia la vida cotidiana y lo mejor es preocuparse, ¿no?
Sí. Bueno, uno de los fenómenos naturales que más víctimas fatales dejó en estos últimos meses fue el sismo en México, ¿no? Más de centenares de personas fallecieron, edificios que colapsaron por completo, justo el mismo día que se celebraba el aniversario de lo que había sido el sismo más fatal en la capital mexicana, que habían sonado las alarmas, modo de recuerdo, una especie de simulacro, y minutos más tarde sucedió el sismo real y por eso también la gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero lo que hablamos, y también lo hablamos con Nubel y con otros profesionales, es que sobre los sismos se sabe muy poco. Sí. A lo largo del tiempo es un fragmento mínimo el que se ha investigado sobre los sismos, y por eso fuimos a buscar a un especialista para que nos dé un ejemplo, o por lo menos nos pueda también, como buscamos en 7.000 millones, bajar a tierra y entender un poco más qué es un sismo. Aquí sí, en definitiva, parecerían no estar vinculados a lo que tiene que ver con el cambio climático en principio, ¿verdad? En principio sería así. Vamos a conocer un poco más sobre los sismos, después vamos a una pausa y sigue 7.000 millones con la amenaza nuclear. Un sismo es básicamente una liberación brusca de energía que existe en el interior de nuestro planeta, de energía elástica, y que básicamente se da por el movimiento continuo de nuestro planeta que nosotros no vemos, que se mide en el orden de milímetros por año en los mejores casos, pero que hace de cuenta que como que tenemos grandes masas que chocan, que van acumulando energía hasta que en un determinado momento eso cede y esa vibración se transmite hacia la superficie a través de ondas elásticas, y cuando llegan a la superficie producen las vibraciones que, en función de la magnitud de esa energía liberada, nosotros conocemos como sismo, ¿no? Todo eso está en función es en definitiva una ruptura en el interior de la corteza, que en función del tamaño del área de la ruptura y en función del deslizamiento que se produce, es la magnitud del sismo. Generalmente, cuando uno mira una noticia periodística sobre un sismo, un terremoto, hay dos, digamos, tres etapas, lo que se denominan los premonitorios, ¿no? como pequeños sismos antes, el sismo principal o el main shock en inglés, y después las réplicas. La física de los terremotos en realidad es un proceso muy poco conocido comparado con otras cuestiones de conocimiento científico que sí dominamos. Pero sabemos que hay un volumen de la corteza que, a raíz de todo este movimiento de las placas continentales, llega a un estado crítico. Y entonces es como cuando nosotros tenemos un material que está a punto de romperse, empiezan a aparecer pequeñas grietitas hasta que finalmente ocurre la ruptura principal. En el caso del sismo es más o menos algo parecido. ¿Sí? Cuando lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, Estados Unidos se convirtió en el primer y hasta el momento único país en atacar población civil con armas nucleares. Desde entonces, la cuestión nuclear ha estado en el centro del debate mundial, generando alarma, amenazas, negociaciones y acuerdos de distinto tipo. De hecho, el desarme es uno de los primeros objetivos de las Naciones Unidas. Pero pese a la existencia de un tratado sobre la no proliferación, en el mundo existen actualmente unas 15.000 armas nucleares, es decir, 15.000 explosivos de enorme poder y capacidad de daño basados en energía nuclear. Hoy, el ranking de posesión de armas nucleares lo encabeza Rusia con 7.300, seguido de Estados Unidos con 7.000. Le siguen Francia, 300, China, 260, Reino Unido, 215, Pakistán, 120, India, 110 e Israel, 80. Todas cifras aproximadas, entre otros motivos porque muchas de estas naciones no reconocen todo o parte de su potencial. Por estos meses, Corea del Norte amenaza con su programa nuclear y anuncia haber reducido el tamaño de las cabezas nucleares para instalarlas en misiles de largo alcance. Esto genera tensión a nivel internacional y aumenta la crisis entre Pyongyang y la Casa Blanca, pero según diversos analistas, Corea del Norte podría contar a lo sumo con 60 armas nucleares. Cifra significativa para un país tan pequeño y tan pobre, pero que queda
chica frente a las miles que están en manos de Washington. El 7 de julio de este año, 2/3 de los 192 miembros de la ONU acordaron un tratado sobre prohibición de estas armas. El documento, impulsado entre otros por Brasil, México y Sudáfrica, obliga a la destrucción de todo el armamento nuclear y prohíbe definitivamente su uso. Para que este acuerdo se lleve a la práctica, debe ser ratificado por al menos 50 países. Hasta el momento lo han firmado 41 naciones y todo indica que las firmas finalmente estarán. Sin embargo, la comunidad internacional muestra un optimismo moderado al respecto, dado que los principales poseedores de armas nucleares, integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, se niegan a adherir al pacto y ni siquiera participaron de las negociaciones. De todos modos, el acuerdo implica un progreso. Por primera vez, decenas de gobiernos se comprometen a eliminar la cuestión nuclear de su agenda, esperando así condicionar más tarde o más temprano al resto de los países. El objetivo es claro: una humanidad en la que la paz no esté mediada por armas de destrucción masiva. Y después de este informe de Emiliano Tuala, vamos a seguir desarrollando sobre la amenaza nuclear, el segundo tema, pero antes les recordamos que ustedes también pueden participar de 7.000 millones a través de las redes sociales. En Twitter somos @7mmillones y ya recibimos algunos mensajes. Por ejemplo, acá Julio Boucher, que dice: mirando 7.000 millones por TNU, muy buen programa, felicitaciones, éxitos en esta nueva temporada. Gracias, Julio. Carmen Serrano, que nos sigue desde la primera temporada, Carmen, sí, que acá ella misma lo dice: como siempre lo sigo, hoy viviendo desde Maldonado, porque TNU llega a todo el país, y nos felicita por la nueva escenografía y dice que Álvaro Padrón, un lujo, como explica. Así que, Carmen, ahí tenés una fan. Álvaro, después tenemos otro mensaje acá. Fran Salaberry, qué suerte vuestro regreso. Abrazo grande desde 33. Y también se pueden comunicar a través de WhatsApp, el 092-1040-74. Algunos mensajes. Buenas noches, gracias por traer una propuesta diferente a la televisión uruguaya. Marco de Maldonado. Otro mensaje por acá. Es una gran alegría volver a tenerlos nuevamente. Mucha suerte. Y ya introduciéndonos en el tema, acá alguien que nos manda un mensaje y nos pone: estamos a la puerta de una tercera guerra mundial, ojalá prevalezca la sensatez, nadie saldría ganando. Bueno, es una pregunta sobre la que se pueden tener muchísimas respuestas, muchísimas visiones. Algunas de ellas las vamos a tener ya próximamente, porque vamos a ir a la nota que realizamos vía Skype con Rafael Rossi. ¿Quién es Rafael Rossi? Es un argentino, embajador en Viena, quien es exdirector adjunto de la Organización Internacional de Energía Atómica. Queríamos conocer un punto de vista de alguien que hubiera estado involucrado en lo que es el programa nuclear de Corea del Norte, que es el programa del que más se habla actualmente. Hace unos años se hablaba de Irán y del acuerdo con las potencias. Sin duda, la situación de Corea del Norte, las declaraciones de Kim Jong-un, el líder norcoreano, y también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen el acento, y esa es la pregunta que todos tenemos de fondo: tercera guerra mundial. Esperemos que la respuesta sea que no. Vamos a ver la nota con Rossi. El programa nuclear coreano es un programa nuclear clandestino, que ahora en realidad ha dejado de ser clandestino porque se sabe perfectamente lo que ha pasado, pero es un programa nuclear ilegal, ilegítimo, que Corea del Norte ha venido desarrollando en los últimos, yo diría, 15 años por lo menos. Lo que ha pasado ahora es un episodio más, con un último ensayo nuclear el 3 de septiembre pasado, y después, como ustedes habrán visto, los repetidos ensayos de misiles balísticos de mediano alcance y probablemente de largo alcance, aunque esto es menos seguro por el momento. Entonces, la combinación de estos dos factores, un programa misilístico muy desarrollado, cada vez más perfeccionado, con un programa de ensayos nucleares que revela la existencia ya hoy de un arsenal nuclear importante en Corea del Norte, que se calcula entre 50 y quizá más cabezas nucleares, ojivas nucleares, bombas, genera ya una situación de extrema preocupación, porque como usted observará, existen otros países que tienen armas nucleares, pero las armas nucleares son utilizadas o existen como factores disuasivos, por así decirlo, aunque evidentemente la existencia de las armas nucleares no es algo que deba ser celebrado, existen como un factor disuasivo. El caso de Corea del Norte es muy diferente, porque Corea del Norte repetidamente amenaza con su eventual utilización. El arma que se utilizó en Hiroshima tenía un poder aproximado a los 15 kilotones. 15 kilotones. La última explosión que hicieron
el domingo 3 de septiembre, el cálculo que hay aproximado es que probablemente sea de un poderío de 10 o 15 veces más que eso. Si usted va a su recuerdo, que ahora seguramente tendrá cuando uno evoca Hiroshima, de esa devastación, de esa destrucción completa, tabula rasa de una ciudad, que era una ciudad de unos 100.000 habitantes. Entonces haga su matemática, ¿no? Entonces 10 veces más, estamos hablando de Montevideo tranquilamente, verdaderamente. Entonces estamos hablando ya de un poder de destrucción, y esto es una, ¿correcto? Hay más. Y ellos a lo que están tendiendo es al desarrollo del arma termonuclear. No quiero ser muy técnico, muy arcano, pero existen dos tipos de artefactos de armas nucleares. La primera es la bomba nuclear tradicional, que trabaja con la reacción de fisión nuclear, de separación de los átomos de uranio y de plutonio, y la otra, que es muchísimo más poderosa, es la bomba H, que ustedes habrán escuchado hablar, o la bomba termonuclear, que tiene un poderío exponencialmente mayor a la bomba nuclear tradicional. Y esto es en lo que ellos están. Ellos han dicho que la última explosión, la del 3 de septiembre, ya fue una bomba termonuclear. No fue el caso. Pero están evidentemente avanzando a pasos agigantados, de modo tal que es un arsenal tremendamente peligroso, es un arsenal reducido comparado, para también darle más cifras y que los televidentes tengan una idea. Estados Unidos tiene unas 10.000, la Federación de Rusia tiene más o menos lo mismo. Acá estamos hablando de 50 o 60, pero cuando usted ve la devastación que puede producir una sola arma nuclear, nos damos cuenta de que estamos frente a un peligro real, no es una abstracción, no es una teoría. Peligro real. Y es momento de recibir ahora a Juan González Guller, especialista en temas de defensa, doctor en ciencia política de la Universidad de la República. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto recibirlo. Es una buena pregunta la que hacía el televidente. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Bueno, esperemos que no, porque si nosotros nos ponemos a analizar cuál es nada más que esa región del mundo, digamos, la sola existencia de un montón de plantas nucleares en Japón, en Corea del Norte, en Corea del Sur, una guerra allí significaría un desastre brutal, tan brutal que a uno le cuesta pensar de que se pueda llegar a esa situación, digamos, en una realidad en la cual hay que tomar en cuenta de que ni nadie tiene una idea clara de qué puede terminar decidiendo un individuo como Trump, el presidente de Estados Unidos, ni tampoco qué puede terminar decidiendo el presidente de Corea. Dos interlocutores que claramente tienen algunas dificultades para comunicar o que comunican con una cierta violencia lejos de la diplomacia. Sí, pero creo que nos equivocaríamos mucho pensando que cualquiera de los dos no son individuos racionales. En todo caso, tienen estilos y además tienen objetivos políticos. A mí me gustaría focalizarme en la cuestión de Corea del Norte. Corea del Norte desarrolla su potencial nuclear y su capacidad misilística en función de un objetivo: ser reconocidos como país y como régimen. O sea, que el mundo y particularmente Estados Unidos lo reconozca como un interlocutor y reconozca su existencia como tal, cosa que ya Kim Il-sung había intentado hacer con Bush padre. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, enseguida de que Corea del Norte y Corea del Sur ingresaron a Naciones Unidas.
Kim Il-sung mandó un emisario a hablar con el gobierno norteamericano y le dijo que no tenía problema de que quedaran tropas norteamericanas en Corea del Sur. Hay 30.000 efectivos norteamericanos estacionados allí, a cambio de que se le reconociera la existencia a Corea del Norte como país normal, digamos, y se establecieran negociaciones para terminar con algo que probablemente muchos televidentes no sepan. La guerra formalmente no terminó en Corea. Hay un armisticio que se firmó en el 53, pero la guerra no ha terminado. Se puede decir que es el punto más caliente resultado de aquella Guerra Fría. Sí, sin duda, sin duda. 50 al 53, ¿cómo influye en toda la situación que vivimos hoy lo que vivió justamente Corea durante esa guerra de 3 años? Yo recuerdo haber visto que Naciones Unidas hizo una visita pocos meses después de terminada la guerra y prácticamente el 100% de los edificios de Corea del Norte había sido bombardeado. ¿Cómo influye esa animosidad que obviamente debe tener? Yo iría incluso hasta más atrás, porque Corea desde 1910 hasta que termina la Segunda Guerra Mundial sufrió la ocupación japonesa, que fue durísima. Luego la guerra, y luego el bloqueo y el aislamiento. Entonces, de ahí esa frase tan gráfica, si se quiere, que se le adjudica al presidente ruso, a Putin, que dijo: los coreanos están dispuestos a comer pasto si es necesario, pero para reivindicar, digamos, su derecho a tener el arma nuclear, que además es la única garantía que ellos entienden tienen frente a Estados Unidos, y para eso, digamos, para ver que no hay irracionalidad en el asunto, el caso de Libia, cuando Libia intentó regularizar su situación en el mundo, bueno, terminó en lo que terminó. Libia no tenía armas nucleares como medio de disuasión. En Irak sucedió un poco lo mismo. Irak no tenía medios nucleares como forma de disuasión. Y Corea del Norte ha desarrollado eso y ha tenido la capacidad de hacerlo. Y es llamativo cómo ha desarrollado esa capacidad a lo largo de los últimos 15 años, como se decían. Evidentemente debe haber recibido apoyos internacionales. Bueno, y también el inicio fue, ¿no? el inicio fue con apoyo soviético, en la época de la Guerra Fría, y luego sí destinó seguramente muchísimo dinero a desarrollar su arsenal, su arsenal muy pequeño, nuclear, y una capacidad misilística que es bastante asombrosa, de acuerdo a las últimas pruebas que han hecho, de misiles de mediano alcance y hasta parece que intercontinentales, ¿no? Bien, ¿y qué puede hacer brevemente, la última, qué puede hacer la comunidad internacional frente a esta situación? Ahora se entrega el Premio Nobel de la Paz, como llamando la atención, también se llama la atención sobre el programa iraní y el acuerdo con las potencias. Si uno analiza la experiencia histórica respecto a Corea, lo que ha sucedido en varias oportunidades es que se ha llegado a situaciones límites y allí se han establecido negociaciones. Quizás bueno, las dos partes estén llegando a esa situación límite y quizás se puedan abrir negociaciones como hubieron en el 93, 94 y en alguna otra oportunidad. Sería la solución que yo creo que la más deseable para esta realidad que vivimos, ¿no? Muy bien, González Buller, le agradecemos muchísimo estos minutos para la Televisión Nacional de Uruguay y esperamos volverlo a tener por acá para seguir analizando estos temas del panorama internacional y especialmente lo que está sucediendo por allá en Corea del Norte. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con el tercer y último bloque de 7.000 millones.
viendo por la pantalla de Televisión Nacional, tercer bloque de 7.000 millones. Álvaro, una breve opinión sobre este tema de la amenaza nuclear. Sí, escuchando a González Guyer se me ocurre, bueno, él hablaba de las razones de Corea del Norte. Yo diría que hay una cuestión clave en Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos hoy los conflictos son un negocio. Estados Unidos es una potencia en decadencia y necesita recuperarse. Le prometió Trump a la gente recuperar el orgullo norteamericano y el factor militar es clave. También así se recuperó de la crisis del 30. Entonces, alimentar la industria militar es un objetivo. Cuidado con creer entonces que están detrás de resolver conflictos. Por supuesto que los quieren controlar, no estamos hablando. Yo creo que es una locura pensar en una guerra nuclear, es una locura. Pero hay que entender que hay detrás negocios de la industria militar que puede reactivar la economía norteamericana, que repito, es decadente. En términos comerciales está perdiendo todo el terreno con China. Entonces la recuperación de la industria militar es una herramienta que tiene Trump para lo que le prometió a la gente, y eso es un objetivo electoral. ¿Cuál es el límite? El que Jorge le preguntaba a nuestro entrevistado. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Y ahí vuelvo a aterrizar con Uruguay. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la clave para ponerle límite a Corea del Norte y a Estados Unidos. Entre ellos dos no lo van a arreglar. Uno escucha a Trump y al líder coreano y no se queda tranquilo. La última declaración de Trump, ¿la escucharon? Él dice, esto es la calma que antecede la tormenta. Exactamente. Tranquiliza poco eso, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es clave y Uruguay lo integra. Se ha hablado muy poco de eso. Hace 1 año y medio que estamos sentados con el privilegio de discutir entre 15 países los destinos del mundo. Le queda medio año a Uruguay. Entonces, no es una cosa ajena a nosotros que estamos mirando por televisión, viendo qué pasa en una región que no tiene que ver con nosotros. Uruguay es uno de los países que levanta la mano 3 veces por semana para decidir qué está pasando con un tema tan trascendente como si va a haber guerra o no. Bien, vamos a cerrar entonces este capítulo con una de las miradas que teníamos hace poco tiempo aquí en la televisión pública. La visita de Noam Chomsky, uno de los intelectuales más destacados estadounidenses, que justamente habla del rol de la administración Trump. Vamos a recordar lo que nos decía respecto a las dificultades más grandes que aparecen hoy a nivel internacional. El cambio climático, la amenaza nuclear y justamente el estilo de la administración Donald Trump, que cada vez está rodeado más por militares, sí, lo que aumenta el peligro, ¿verdad? Vamos a recordar lo que nos decía. Well, I think it's fair to say that the Trump administration is the most dangerous government in the world today. It's on the issue of climate change, which is a crucial existential issue. If we don't deal with it quickly, it's going to be disastrous for the world. And under Trump, under the Republicans, because they're unified in this, it's not just Trump, they have isolated the United States from essentially the rest of the world. Well, the rest of the world is attempting to do at least something to deal with the crisis. The United States is now committed not only to not assisting, but to actually making the racing towards the precipice as quickly as possible, magnifying the crisis. This is a shocking development. There are increasing threats of nuclear war. Tensions are rising, particularly on the Russian border. Notice the Russian border, not the Mexican border. There are reasons for that, which go back to the Clinton administration, expansion of NATO, and so on. This is all expanding under Trump. He's also, the administration is extremely unpredictable, so you don't know what they're going to do next, which is very dangerous in a war, in a world in which hair-trigger decisions could set off terminal threats. Antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos los que nos están enviando mensajes a través de Twitter, @7mmillones, y también a través del celular, por WhatsApp y por mensaje de texto en el 092-1040-74. No pudimos leer todos los mensajes al aire, pero les vamos a contestar a todos que no paran de llegar. Muy bien, Maxi, una breve de hace minutos. ¿Por qué hoy Premio Nobel de la Paz se otorgó a la campaña internacional
para abolir las armas nucleares y le acaban de hacer un pedido al gobierno de Donald Trump que preserve el acuerdo internacional alcanzado con Irán sobre su programa atómico para evitar cualquier conflicto. Empieza a tomar relevancia esta campaña internacional para abolir las armas nucleares, que ganó el Premio Nobel de la Paz como dando un impulso, buscando negociaciones. Es así. Álvaro, muchas gracias por tus opiniones y nos reencontramos acá el lunes que viene. El lunes, aquí estaremos. Claro que sí. Muchas gracias, Álvaro. Y nos vamos ahora con un tema musical, una canción de Roger Waters que habla justamente la valentía de estar fuera de alcance. Evidentemente los líderes mundiales, cuando ordenan guerras, no participan de las mismas. Están en sus centros de comando totalmente a salvo de lo que ellos ofrecen a los demás. Así que bueno, un tema del ex Pink Floyd para cerrar 7.000 millones. Nos vemos el lunes que viene. Que pasen bien. Chau, chau. Change.